Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Nodo, zona occidente aquí en la ciudad de Medellín. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual. Me encuentro con Cindy Carolina Gutiérrez Mosquera. Ella se encuentra desde el Centro Comunitario de Atención Virtual SECAP Quibdó. Cindy, bienvenida a Podcast Estación SOC. Es un placer para mí estar en este podcast compartiendo esta maravillosa labor que hacemos desde la INCUNAT Quibdó y todo el apoyo que he recibido con mis mentores de la INCUNAT y a través de lo que nosotros hacemos en la Fundación Pequeños Talentos Quibdó. Precisamente este podcast, el objetivo es dar a conocer a nuestros estudiantes destacados, líderes en los territorios, a nuestros docentes investigadoras, a nuestros egresados. Y yo quiero que conozcamos de primera mano a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y los que nos siguen en las redes sociales, quién es Cindy Carolina Gutiérrez. Háblanos un poco de tu vida, tu trayectoria, estás muy joven y cuéntanos hecho. Bueno, Cindy Carolina Gutiérrez es una chica soñadora, imparable, trabajadora, siempre en busca de los sueños. Bueno, estoy joven también, tengo 32 años. Siempre sí, me ha gustado trabajar con los niños. Sí. Desde los 17 años estoy laborando con la primera infancia. Y mi sueño siempre había querido tener un jardín infantil, trabajar con niños y niñas de una comunidad, pero pues Dios lo coloca a uno en lugares específicos y Dios me colocó en Quibdó. Mi mamá es chocuana, de Novita. Sí. Gracias a ella soy de Ismina. Y a través de la cultura de ella me gustó, pues cuando llegué a Quibdó, vi una excelente oportunidad para hacer un trabajo social con niños y niñas de acá, de mi territorio. Entonces yo dije, bueno, ya tengo una carrera porque soy trabajadora social, pero para cumplir ese sueño que yo tenía planeado, ¿cierto? Entonces quería ampliar un poquito mis conocimientos con la parte pedagógica. Entonces conocí la Universidad Nacional Abierta y a Distancia acá en Quibdó. Siendo trabajadora social, ¿por qué decidiste trabajar con niños y no directamente con comunidades? Bueno, básicamente, digámoslo así, mi fuente siempre ha sido la primera infancia, ¿cierto? Siempre he tenido como esa paciencia para trabajar con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿ya? En la parte social, cuando estaba estudiando trabajo social, me enfoqué más en la parte comunitaria, pero en la parte social con niños y niñas. No me enfoqué, digamos, en la parte comunitaria ni nada de eso, sino más ligada con la primera infancia. No sé si es por los trabajos que yo realicé en Bogotá en los jardines, pero mi enfoque siempre era ese, ¿ya? Hablemos de esa historia de Bogotá. ¿Cómo fue ese momento tuyo en Bogotá? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, yo en Bogotá trabajaba en un jardín infantil, se llama Mi Segundo Hogar, y ahí fue donde, mejor dicho, a mí me cogieron desde los 17 años. No, bueno, yo fui al jardín a buscar trabajo porque el jardín quedaba al lado de mi casa. Entonces sí. La profe Miriam me dijo, no, pues venga y nos apoya una semana. Pero sí. Como yo he sido así como muy inquieta, ¿cierto? Entonces yo le ayudaba a la profe Miriam con los niños, los cuidaba una cosa, la otra. Y ya no era una semana, sino que pasaron los meses y ya no eran los meses, sino los años. Entonces en ese jardín duré 8 años. Ese jardín ahora está con integración social.
Entonces, fue una labor muy bonita la que yo hice en Bogotá. Y a través de ese trabajo, ¿cierto? Ujú. Yo dije, pero yo estoy como desenfocada acá con el trabajo social, sí. ¿No será que lo mío es como más de licenciatura en pedagogía infantil? No sé, pero el trabajo social también me llamaba la atención, ¿ya? Igual yo las dos carreras las puedo ejercer sin ningún inconveniente, pero siempre, más que todo, ligada al educar, al enseñar, eso es lo que, pero enseñar a niños y niñas, jóvenes y adolescentes, ¿ya? Por qué la enseñanza, Cindy? Es decir, ¿por qué te fuiste por la línea de enseñar? Porque en mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá fue docente, mi papá fue educador, él fue policía y él le tocaba toda la parte de educar a los niños, bueno, sí, a los muchachos. Sí, Y sí, yo siempre he estado como por esa, o sea, en mi familia hay muchos educadores sí. y entonces uno como que también en el entorno familiar, ver cómo a uno le hablan, no le explican, entonces uno se va, digamos, por ese lado, pienso yo aquí, porque no, y es que es la verdad. Es como esa línea, lo que uno ve cotidianamente, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces yo todos los días viendo a mi papá cómo preparar una clase, cómo se paraba al frente o cómo tenía que hacer lo que él tenía que hacer, o ayudándole a la profesora Miriam, Ujú. o sí, o Sí. también con los ahijados que tiene mi papá, uno enseñándoles a hacer las tareas. Entonces yo creo que es más por ese lado siempre, o sea, mi crianza ha sido viendo cómo las personas explican un tema, cómo hablan en público. Ujú. Sí, Uno lleva una secuencia, lo que tú dices de tus papás, de tu familia, la forma de enseñar, pero vamos dejando huellas, ¿sí? Vamos marcando la vida de las personas. Uno marca la vida de las personas positiva o negativamente. En este caso, muy positivamente, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica de Cindy? Que uno diga, los niños digan, no, esa profesora es muy tierna, esa profesora es muy creativa, esa profesora, ¿cuál es tu característica? ¿Cuál es tu plus? no, pues mi plus son muchos porque a través de todas esas cosas que uno puede ejercer, ¿cierto? Yo siempre me he caracterizado por el trabajo que yo hago, siempre darle como ese toque de personalización, ¿cierto? Que las cosas que yo haga, que sean mías, Ujú. que tengan como como esa identidad propia, que yo sé que si este jardín es tal, ya la persona sabe que es de Carolina. Todos los trabajos que yo he desempeñado en los lugares donde me han dado la oportunidad de trabajar, siempre he marcado como esa diferencia, ¿ya? Ahora, cuando ven eso en ti, eh, uno dice, hay algo en ella especial, ¿sí? Hay algo en ella que es lo que nos impacta, lo que nos gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que detectan en ti las personas? Bueno, por ejemplo, cuando yo llego a un lugar a trabajar o a brindar mis servicios, preguntan, ay, tenemos que hacer una imagen con inteligencia artificial. Entonces, como yo sé, ay, yo se la hago. O necesitamos una decoración con globos para tal evento. Ay, yo también hago decoración con globos. Sí. Entonces, le dice, pero Carolina, usted es multifacética, pero Claro. es como por, no sé, como por la facilidad de uno tiene en realizar las cosas. Muy bien. ¿Cómo conociste la UNAD? Ya en ese Uy, esa. transcurso, ya en ese transcurso de estar en Bogotá, estudiar trabajo social, llegar, ¿cómo fue ese paso de Bogotá a Quibdó?
Uy, esa historia sí es un poquito triste, pero bueno, resulta que yo hace 3 años tuve un inconveniente en Bogotá. Entonces, eso que uno se frustra, los sueños, ya yo no quería seguir en ese lugar, pues en Bogotá. Entonces yo decidí irme de mi casa. Yo decidí irme de mi casa y una prima no sabía para dónde irme. Yo le decía, Dios mío, póngame un lugar. Si yo no me voy de mi casa, yo acá me tomo yo no sé, pero no quería vivir tampoco. Sí, Entonces, es que llega un punto en la vida de uno donde pasan cosas que uno de joven, uno no sabe cómo manejar la situación y uno siempre opta con las cosas rápido, ¿cierto? De tomarse algo, de quitarse la vida, pero es en el momento del problema que uno está viviendo, ¿cierto? Entonces yo como estaba pasando por esa situación, yo, yo dije, o me voy de viaje o aquí va a haber una tragedia porque era tanto el estrés que yo tenía. Y claro. una prima de acá de Quibdó colocó un estado de las fiestas de San Pacho. Entonces yo le pregunté, prima, ¿eso qué es? Entonces ella me dijo, no, son las fiestas patronales de acá del Chocó. Véngase. Entonces yo le dije, ay, sí, mira que yo estoy pensando en un viaje. Obviamente no le dije a ella el problema. Claro. Entonces ella me dijo como que no, hágale, véngase, entramos a la comparsa y se va para Bogotá. Pero yo ya sabía de que Claro. no iba a volver para Bogotá. Pero Ujú. yo tenía una meta de que yo hablé con Dios. Yo dije, yo tengo que salir de acá de Bogotá y si me voy a otro lugar, voy a montar mi jardín infantil. Diosito, ponme un lugar donde yo pueda cumplir mi meta, mi sueño, porque ya no puedo seguir acá con esta situación. Ujú. Entonces yo llegué a Quibdó en el 2018. Yo toda mi vida, o sea, yo todo, mi trabajo, todo lo dejé en Bogotá. Yo me vine al Chocó sin nada, con una maleta como estudiante. Entonces me vine con un bolsito porque no podía traer mucha ropa porque el Sí, tiquete que compré era sin equipaje. claro. Entonces, y tras del hecho prácticamente con ese problema yo no pensé ni siquiera en traer ropa, yo simplemente estaba pensando en salir de Bogotá. Y Ujú. ya llegué a Quibdó. em, bueno, el primer mes, bueno, los primeros días como estábamos en fiestas, me relajé, pero como yo sabía que me iba a quedar y necesitaba ampliar mis conocimientos para cumplir el sueño que tenía, entonces yo dije, voy a buscar una universidad porque esa va a ser la excusa para quedarme por fuera de mi casa. Entonces yo fui a la Universidad Diego Luis Córdoba y Sí. estaba en paro. Y entonces yo dije, no, ¿y ahora qué hago? ¿Será que me vuelvo para Bogotá? Y hablé con Dios, le dije, Dios mío, si este no es el lugar para mí, entonces ya me vuelvo para mi casa, vamos a tratar de mediar ese inconveniente y pues Ujú. ya seguir con mi meta en Bogotá. Sí. Y por la catedral queda pues si me vine hacia adelante caminando, pensando con el estrés y vi un letrero grande que decía UNAD, pero yo no había leído bien las letras. Sí. Yo solamente leí UNAD, como que yo no sé. Y en el pendón estaban todas las carreras. Sí. Entonces yo dije, ve, acá está licenciatura en pedagogía infantil. Es que me da como emoción esto porque es que ya pasó el tiempo. Claro. Entonces, y en el año 2018, cuando yo pregunté, fue en octubre y las inscripciones eran en noviembre. Entonces, yo decía, ¿y yo ahora qué me invento para quedarme aquí? Porque como mis papás estaban en Bogotá, ¿cierto? Entonces,
yo les dije, no, miren, me voy a meter a estudiar, ya me toca inscribirme. Y yo y ellos, que véngase, que eso es en noviembre. Y yo, no, señor, yo me voy a quedar aquí porque yo, que acá también hay una en Bogotá y yo, acá me sale más barato, pues como Claro. para no irme para allá. Ajá. Y ya tuve que llamar a mi hermano para que él me ayudara como a controlar a mis papás. Igual yo aquí en Quibdó siempre he estado con el apoyo de mi familia y mi mamá, siempre para que siempre, nunca he estado sola tampoco. Entonces, bueno, ya me matriculé en noviembre, mi hermano fue el que me ayudó, me apoyó, el mejor dicho, pagó prácticamente el semestre, él confió en mí porque él sabe el potencial que yo tengo y gracias a él, gracias al apoyo principalmente en ese momento de mi hermano, fue que yo dije, yo sé que hago la pedagogía el primer semestre y yo barro porque ya tenía bases de la otra carrera, ¿cierto? Claro. Entonces Ajá. yo dije, no, yo aquí esta es la solamente tengo una oportunidad para no desaprovecharla. Entonces así fue que conocí la UNAD. Excelente. ¿Y cómo te ha parecido la experiencia? No, hermoso, la verdad que la UNAD es un lugar mágico. Cuando yo leí bien el lugar donde iba a estudiar, que era Universidad Nacional, abierta y a distancia, y ya me pongo a investigar, yo dije, mire que Dios me colocó acá porque yo no conocía la UNAD. Yo no, o sea, yo en Bogotá hay tantas universidades que hay, yo no conocía la UNAD. Sí. Entonces ya matriculada, nadie sabía, digamos, el proyecto que yo tenía en mente, solamente yo. En el primer semestre fue un poquito difícil, sí, la verdad, perdí una materia, pero por lo mismo, por la conectividad, por el estrés de que uno está en un lugar, venirse para otro, o sea, eso fue una cosa Claro. no, eso fue una cosa de locos. Y Sí. en el segundo semestre ya más tranquila, más, pero porque tuve el enfoque, nunca me Claro. desenfoqué. Ujú. El enfoque. Ahora, cuando estás en la UNAD, en el SECAP Quibdó, y empiezas a conocer la dinámica diferente a lo que ya conocías de la modalidad presencial, de los libros, del aula de clase, de los docentes, a estar todo el tiempo en campus virtual, ¿cómo fue ese proceso de adaptabilidad? No, yo creo que el modelo pedagógico, lo mío siempre era estudiar virtual, donde yo hubiera hecho todo virtual, mejor dicho, la mejor estudiante porque es que se me facilitó mucho, porque no sé, tengo mucha agilidad con las cosas virtuales, con los Sí. campus, con investigar, con los PDFs. Ajá. Desde pequeña siempre me ha gustado como estar como estar en lo que está en tendencia, estar actualizada. Entonces, cuando yo entré en el primer semestre, yo dije, esto era lo que yo necesitaba. Cindy Carolina, entonces, a medida que uno va avanzando en la universidad, uno va conociendo docentes, se va moviendo en los territorios, hace parte de semilleros de investigación, ¿sí? Se va dando a conocer, participa. Yo quiero que en este hilar el tiempo, ¿sí? En esta línea de tiempo, entonces nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en el semillero de investigación, en cuál estás, qué haces allí, a qué se refiere el semillero de investigación, cuál es el enfoque. Bueno, en estos momentos estoy con el semillero Yanapay de Medellín. Nosotros básicamente en el semillero Yanapay realizamos proyectos pedagógicos, sociales, de territorio. Cada una de las estudiantes se encarga de liderar una fase, ¿cierto? Por decirlo así, las que estudian psicología se enfocan en la parte psicosocial, o la parte de neuroanálisis, dependiendo pues lo que, lo que la estudiante pues, lo que la persona estudie y a Sí, través de eso desempeñamos proyectos que nos
llevan a través del semillero Yanapay a los eventos que tiene la Universidad UNAD. Por ejemplo, yo hice parte de Talento Semillas, que fue en Dos Quebradas, con el proyecto comunitario Fundación Pequeños Talentos Quibdó, porque lo articulamos en el semillero, ¿cierto? Pero con la parte de comunidad y de pedagogía, porque ella me dice, bueno, podemos articular esos dos enfoques, porque la fundación no va a ser solamente del territorio chocuano. Si usted está en un semillero de Medellín, y yo estoy acá en Medellín y ella ha llevado, digamos, el proceso conmigo, también en dado caso, como el proyecto se va a ampliar, ¿cierto? Tener una sede de la Fundación Pequeños Talentos Quibdó con el enfoque del semillero en Medellín, en Cali, en Pereira, y ya con los compañeros que tenemos en el semillero, ¿cierto? Que ya conocemos cada proyecto, entonces que lideren alguna de las sedes, pero en los proyectos que tenemos en el semillero, solamente está este proyecto social, porque los otros son como los otros compañeros, realizan artículos, columnas, ¿cierto? Pero yo también escribo, y la parte de investigación mía es nos enfocamos en la parte de comunidad con la fundación. Yanapay significa vocablo quechua, que significa dar sin esperar. Mi líder es la líder Marta Isabel Álvarez Romero, psicóloga de Medellín. Sí. Y con ella trabajamos toda la parte comunitaria, ¿cierto? A través del proyecto Fundación Pequeños Talentos Quibdó. Hoy está con nosotros Cindy Carolina Gutiérrez. Ella hace parte del Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Quibdó de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. ¿Sabías que, según la Red de Enlace Profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%? En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Atrévete a más, www.unad.edu. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro con Cindy Carolina Gutiérrez, ella es estudiante de Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU. Ella se encuentra en el Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Quibdó. Ya venimos haciendo ese recuento de su vida en Bogotá, ¿sí? Cómo estudió trabajo social, cómo se empezó a involucrar con todo el tema de los jardines infantiles, cómo fue su llegada de nuevo a Quibdó, a sus raíces, a su familia, a su entorno, cómo conoció la universidad, ¿sí? Cómo el semillero al cual pertenece. Pero ahora, entonces, Cindy Carolina, quiero que entremos a que nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y a los que nos siguen por las redes sociales conozcan todo el esplendor de lo que es Fundación Pequeños Talentos Quibdó. ¿Cómo surgió la idea? ¿Algún día tú tuviste que sentarte a pensar qué hago, por dónde empiezo, cómo lo llamo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la Fundación Pequeños Talentos Quibdó es mi proyecto de vida ya más aterrizada de todos esos años que pasé, ¿cierto? Sí, como siempre tenía el enfoque, sabía que quería crear un lugar donde tuviera una marca propia de identificación, un nombre llamativo, pero descubriendo todas esas cosas que hacen los niños y niñas, que son los talentos, ¿cierto? Entonces yo lo único que hice, y yo ya la tenía clara desde que inicié, yo inicié con un centro de nivelación que se llamaba Centro de Nivelación Espíritu Santo, porque yo soy como muy creyente de que el Espíritu Santo siempre está conmigo, pero sabía que ese no era el nombre de mi proyecto, pero yo sabía sabía para dónde iba, ¿cierto?
Sí. que en algún momento le tenía que cambiar ese nombre y darle un nombre más comercial al proyecto. Entonces yo dije, bueno, vamos a irnos por la línea del centro de nivelación, vamos a ir avanzando. Cuando yo entré a la red Regio de Emprendimiento, ¿cierto? Entonces ahí donde yo planteé la idea que era un trabajo social con niños y niñas, la fui planteando en la actividad que tuvimos en Medellín, que tuve la oportunidad de ir presencialmente. Entonces ahí con la profe Maritza la ampliamos y dijimos, puede mejor una fundación. Entonces ya ahí fui estructurando la idea y ya sabía que tenía que basarme en los talentos. Entonces yo dije, fundación, pequeños de los niños y niñas de acá del Chocó, porque estamos trabajando con la primera infancia, ¿cierto? Pequeños talentos, articulando las habilidades de los niños. Y Quibdó por el territorio. Entonces, ahí fue que nació Fundación Pequeños Talentos Quibdó. ¿Qué quise yo cuando inicié con el nombre, con el logo, con el eslogan? En la red Regio, en las mentorías le explican a uno, cuando uno tiene una idea, uno tiene que tener un logo, un eslogan, una identificación. Y yo quería que mi proyecto fuera solo mío, o sea, que la idea, pero lo quería que muchas personas cuando vieran el logo de la fundación, esa es la fundación que queda allá en las 1500, esa es la fundación de la muchacha que estudia en la UNAD. Entonces yo quería pues que el logo fuera como muy personalizado, ¿sí? Sí. Entonces yo me tomé a la tarea de diseñar, de hacer con Yoliani, una niña que dibuja y pinta hermoso, una niña que tiene un talento espectacular. Entonces ella me dijo, señor, yo sé dibujar, yo sé pintar. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Voy a hacer el diseño para que lo plasmemos en una camiseta. Vamos a hacer el ensayo. Entonces ahí surgió la idea. Yo dije, bueno, voy a articular todo lo que yo veo acá con los niños. Como tengo niños pequeños y parecen unos pollitos, entonces yo dije, que el logo sea un pollo para que ellos sepan pues de que acá todos son unos niños consentidos. Unifiqué también los colores que nos identifican a nosotros como chocuanos. Por ejemplo, es que todo tiene un significado, eso era lo que yo quería. Fundación, que es el color azul, es el cielo del Chocó, bueno, de acá de nuestro territorio chocuano, ¿cierto? Tenemos el color rojo, que representa la sangre. Nosotros como chocuanos somos trabajadores, ¿ya? El verde es la naturaleza. Acá en el Chocó hay mucha naturaleza. Y el naranja es la etnia, o sea, todo tiene un significado. Y aquí también, no sé si se puede ver, pero entonces aquí también está. Y bueno, en el logotipo, que vendría siendo este, que es el pollito, ¿cierto? Y un lápiz, porque yo dije, estos niños necesitamos, como vivimos en un barrio vulnerable, necesitamos que ellos avancen en sus actividades académicas. Un lápiz, porque obviamente ellos estudian, ¿no? Entonces, y el lápiz nos representa a nosotros, lo botan, mejor dicho, eso es una cosa impresionante con los lápices. Y las letras del abecedario, que es A, B y C, porque pues es como articulando también que es una fundación donde ellos estudian, hacen actividades artísticas, pero siempre el enfoque es avanzar académicamente, ¿cierto? Entonces quise darle como al logo, que el logo no sea solamente un logo, sino como personalizarlo para más adelante vender las camisetas, como ya lo dije. Yoliani fue la que nos ayudó a diseñar el primer diseño, ¿cierto?
que a través de ese primer diseño se sacaron ya todas las camisetas que los niños y niñas tienen de la Fundación Pequeños Talentos Quibdó. Otra cosa que yo hice fue, yo dije, bueno, me gusta todo el tema acá de articulación, de los colores y todo eso, pero yo quería, porque yo veo mucho TikTok y yo veo que ahora uno hace que los muñequitos hablan y todo con inteligencia artificial. Sí. Y en Incunal hay un compañero que él tiene un emprendimiento de software y yo pagué el curso para aprender cómo hacer los flyers, para aprender a hacer los videos que los muñequitos hablen. Entonces yo quería que este muñequito hablara. El pollito. Sí, entonces el pollito ya habla, le cuenta a los niños historias. Estamos pues o sea, yo me metí en una película que ahorita sí, de tantas ideas que se me vienen a la cabeza, he venido como llevándolas a cabo, pero sí, el trabajo que hemos realizado con la fundación ha sido más como de creatividad, de que se vea organizado, pero pues como no tenemos todavía los recursos para ampliarnos más, con lo poquito que tenemos, hacer un trabajo bonito con los niños y claro, las niñas. Qué bien. Cindy, fue un gusto haber estado contigo en Podcast Estación SOC. Muchas gracias a usted, profe, por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Para mí, compartir mi experiencia, cómo nació la Fundación Pequeños Talentos Quibdó, es muy gratificante. Muy bien. Esto fue Podcast Estación SOC. Hoy estuvo con nosotros Cindy Carolina. Ella se encuentra desde el Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Quibdó. Hasta pronto.